¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a Recatólica.Alexis Rivero. La autoridad del Papa y los ataques infundidos. Vamos a hacer una reflexión desde el magisterio, la Biblia y el catecismo y el derecho canónico. En los últimos años hemos sido testigos de numerosos ataques dirigidos en contra del Santo Padre, el Papa Francisco, provenientes de diferentes sectores dentro y fuera de la Iglesia. Estos ataques a menudo se basan en acusaciones falsas o en interpretaciones malintencionadas de sus decisiones pastorales, también de sus decisiones doctrinales o personales. Algunas de las críticas más comunes incluyen la acusación de herejía, la promoción de clérigos homosexuales y el sedevacantismo, que niega la legitimidad del Papa actual. Sin embargo, como católicos, estamos llamados a defender la autoridad legítima del Papa, tal como lo establece el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la Sagrada Escritura y el Catecismo y el Código de Derecho Canónico. La autoridad del Papa en la Biblia. A ver, el fundamento de la autoridad del Papa proviene directamente de las palabras de Jesucristo en el Evangelio de Mateo 16, del versículo 18 al 19. Y yo te digo que a mi vez tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán vencerla. Sutuei Petroca et pita autete petroa. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Estas palabras otorgan a Pedro y a sus sucesores, o sea, los papas, una autoridad divina para guiar a la iglesia y garantizar su unidad. Además, en Lucas 22:32, Jesús le dice a Pedro: yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta oración de Jesús por Pedro es un signo de su papel de liderazgo espiritual y su responsabilidad de mantener la unidad en la iglesia. Recuerdan que Satanás había pedido poder para zarandear a todos como a trigo, pero yo he orado por ti, le dice a Pedro, al Papa. El magisterio de la iglesia ha reafirmado constantemente la supremacía del Papa como sucesor de Pedro y como pastor de la Iglesia universal. El Concilio Vaticano II, 1869-1870, en la Constitución Dogmática Pastoral Aterenus, definió el dogma de la infalibilidad papal, que establece que el Papa es infalible cuando habla en escátedra, en materia de fe o moral. Pastoral Atenus capítulo 4. Esta enseñanza no significa que el Papa sea infalible en todos sus actos, sino que en asuntos de doctrina, cosa de una asistencia especial del Espíritu Santo, que le evita el error cuando enseña solamente para toda la Iglesia. La Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II también subraya el papel del Papa como principio visible y fundamento de la unidad en la iglesia, ¿verdad? En la página 23. Negar la autoridad del Papa o promover divisiones dentro de la iglesia equivale a ir en contra del plan de Cristo para su iglesia. El catecismo de la Iglesia Católica es claro respecto a la obediencia debida de la autoridad legítima del Papa y los obispos. En el número 882 se nos recuerda que el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad, tanto de los obispos como de la multitud de los fieles. Esto nos obliga a los fieles a respetar y a obedecer su magisterio, y especialmente en cuestiones de doctrina y moral. El Catecismo de la Iglesia Católica también advierte contra los pecados de juicio temerario y la calumnia, que son frecuentemente en las críticas que le hacen al Papa Francisco. En el número 2447 dice: se debe a todo hombre el respeto a su reputación y a la estima de su honor. Por tanto, debe evitarse toda actitud o palabras susceptibles de causarle daño injusto
a una persona. Esto aplica no solo a los laicos, sino también a aquellos que dentro del clero o en los medios de comunicaciones buscan desacreditar al Papa mediante acusaciones infundidas o interpretaciones erróneas de sus palabras y acciones. El derecho canónico habla de la unidad también y el respeto hacia el Papa. El Código de Derecho Canónico también establece la obligación de obedecer al Papa y respetar su autoridad. En el canon 331 se afirma que el obispo de la Iglesia de Roma, en quien persevera la función que el Señor le confió, singularmente a Pedro, el primero de los apóstoles, y que debe transmitirse a sus sucesores, es la cabeza del colegio de los obispos y el vicario de Cristo y el pastor de toda la iglesia en la tierra. Esta normativa canónica reafirma la singularidad de la autoridad del Papa y su papel como líder espiritual de toda la iglesia. El canon 1373 establece sanciones para aquellos que inciten a la desobediencia contra el romano pontífice, quien provoca públicamente aversión o odio contra la sede apostólica o al ordinario legítimo por causa de algún acto de potestad o ministerio eclesiástico o incita a la desobediencia contra ellos, debe ser castigado con entredicho o con otras penas justas. Aquí queda claro que los intentos de desacreditar la autoridad del Papa son considerados actos graves que socavan la unidad y la fidelidad debida a la Iglesia. Eso por el caso de Monseñor Isidro Ochoa Puentes. Entre las críticas más comunes se encuentran aquellas que intentan desacreditar la autoridad del Papa, acusándolo falsamente de promover la homosexualidad dentro del clero o incluso eh, los que lo acusan de herejía. Es importante recordar que tales acusaciones no solo carecen de fundamento, sino que también fomentan la desconfianza entre los fieles y promueven divisiones innecesarias. La enseñanza católica basada en la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición de la Santa Iglesia Católica deja claro que el Papa tiene la autoridad para gobernar la Iglesia y que cualquier crítica debe hacerse con caridad, respeto y verdad. El sedevacantismo, que sostiene que la sede papal está vacante y que no hay un papa legítimo, es una postura especialmente peligrosa, ya que niega la sucesión apostólica y ataca la misma estructura que Cristo instituyó en su iglesia. Este movimiento, que ha ganado cierta atracción en algunos círculos tradicionalistas, se basa en una interpretación incorrecta del Papa y su autoridad, ignorando signos de enseñanzas doctrinales, ¿verdad? El juicio falso es otro pecado que a menudo se comete contra el Papa. Este consiste en atribuir intenciones o acciones malicias sin pruebas claras al Papa. San Agustín nos enseña que el juicio falso es uno de los pecados más graves contra la caridad, ya que destruye la reputación de una persona. Aparte, siembra discordia entre los hermanos. San Agustín sobre la caridad 1.7. Al acusar injustamente al Papa, los fieles no solo dañan su reputación, sino que también debilitan la confianza de los creyentes en la Iglesia. Como católicos, hermanos, estamos llamados a defender la unidad de la Iglesia Católica y a respetar la autoridad legítima del Papa. El Papa no es simplemente un líder entre muchos, sino que es el sucesor de Pedro, a quien Cristo confió la guía de su iglesia. Negar esta autoridad, criticar injustamente sus decisiones o promover el cisma es ir en contra del mismo plan de Dios para su iglesia. Recordemos siempre que las palabras de San Pablo en la carta de los Romanos,
Cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Así que dejemos de juzgarnos los unos a los otros. Romanos 14, 12 al 13. Sigamos el ejemplo de la obediencia y el respeto, trabajando siempre por la unidad, en la caridad y orando por el Papa y por todos aquellos que como pastores guían a la Iglesia en estos tiempos difíciles. Me causa atención cómo hoy día se puede llegar a atacar al Papa, ¿no? Y sin embargo, cuando uno habla de alguien, de algún cismático, enseguida se enojan. ¿Y por qué juzgas? ¿Por qué juzgas al hermano? Claro, a los cismáticos marcarle, porque no es juzgar, sino marcarle el error bíblicamente, con el catecismo, con el código de derecho canónico, eso es juzgar. Pero si ellos atacan al Papa, si tuvieran esa disponibilidad para defender al Santo Padre, así como defienden a los cismáticos, no sé, capaz el pueblo católico estaría un poco más unido, ¿no? Pero bueno, creo que nuestro deber es defender al Santo Padre y terminar con el cisma o los cismáticos dentro de la iglesia. Y los que están en rebeldía, bueno, tendrán que orar y pedir mucho, porque a veces la soberbia endurece y sí, endurece nuestro corazón y nos nubla el entendimiento, ¿no? Bueno, espero que se suscriban al canal, denle me gusta, compartan el video y déjenme su opinión. Yo siempre voy a estar respondiendo. Por aquí voy a dejar este video. Nos vemos en la próxima. Recuerden, toquen la campanita de notificaciones para que YouTube les esté recomendando los próximos videos. Nos vemos.